Bien, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el uso de algunos comandos dentro de lo que viene a ser LaTeX. Ya anteriormente habíamos visto su estructura de lo que viene a ser LaTeX. Hemos visto el preámbulo, donde efectivamente se definen varias cosas como el tipo de documento que estamos trabajando, el uso de paquetes. Luego hemos visto el ambiente, ¿no?, que trabaja por secciones y demás, ¿no? Hemos visto que hemos cambiado el tipo de letra como color negrilla, cursiva, itálica, etcétera, ¿no? También hemos visto el cambio de tamaño a mayúscula o minúscula según lo que estamos realizando. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a poder desarrollar y vamos a poder continuar el uso de esta herramienta que es LaTeX, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a crear nuevamente un proyecto que se va a llamar LaTeX ejercicios, lo voy a poner, ok. Entonces en primer lugar voy a crear un ejercicio, ok. Entonces aquí tenemos algo importante, ¿no? Nuevamente, cuando nosotros creamos un documento en blanco, tenemos lo siguiente: tenemos el preámbulo, la parte de arriba, donde básicamente realizamos algunas declaraciones, ¿no? Usualmente acá nosotros, como trabajamos en nuestro ambiente en español, lo vamos a cambiar a español, ¿no? El uso de todo lo que escribamos dentro del documento nos tome como español. Vamos a hacer user package, hemos dicho Babel, y tenemos que poner en nuestro idioma, ¿no? En este caso Spanish. Vamos a poner en minúscula. Ok, también vamos a cambiar la fecha, ¿no? Junio. Ok, a ver, vamos a ejecutar por primera vez. Bien, acá básicamente estamos empezando en el ambiente del documento y estamos terminando, ¿no? Acá tenemos el título, aquí en Make Title tenemos lo que viene a ser la escritura del título, ¿no? En nuestra primera sección, en este día, vamos a ver la creación de tablas, ¿no? Entonces yo voy a poner como primera sección creación de tablas. Bien, en esta sección voy a dar una pequeña introducción y voy a indicar que no decir esta sección se aplicará los comandos para la creación de tablas, ok. A ver, vamos a darle enter, ¿no? Entonces ya estamos construyendo este documento, y para la creación de una tabla lo que tenemos que utilizar nosotros es el comando begin, pero en el uso de tablas, ¿no? Ok, entonces aquí voy a poner tabla y voy a utilizar un comando que ya habíamos hablado, que es el bf, que me permite colocar en negrillas, ¿no? Que me permite colocar en negrillas. Ok. Ahora en esta parte yo voy a utilizar el comando begin y me voy a la parte de tablas, ¿no? Table, ¿no? Acá tengo dos importantes comandos que me permiten verificar. Ahora un parámetro adicional, nosotros vamos a ponerle h y signos de interrogación
para que me permita visualizar en el área donde me encuentro, ¿no? Ustedes pueden apreciar que efectivamente al momento de crear mi Begin Table, entonces ya automáticamente ya me genera un código donde me permite centrar mi tabla, me da una opción de poder poner un nombre a mi tabla, y en esta parte de Begin tabular me dice que por defecto me está dando dos columnas, ¿no? Nosotros podemos apreciar que hay dos Cs acá, C barra C, donde efectivamente al momento nosotros vamos a hacer el uso de la misma, ¿no? A ver, vamos a apretar asterisco, 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 ¿no? A ver, vamos a ejecutar en primer lugar para poder observar. Bien, todo esto una vez realizado podemos observar que me genera una pequeña tabla. Acá en esta parte me permite dar el formato de mi tabla. En este caso me dice el número de columnas según el formato que le estoy indicando, ¿no? Esta C me indica que mi texto dentro de esa columna va a ser centrado. También podemos ponerle una barra para que mi barra izquierda se alinee, ¿no? Actualmente solamente tiene una barra y por eso me muestra solo una barra en la parte derecha, ¿no? Ahora yo voy a adicionar una barra y por el otro lado también voy a adicionar una barra, y hemos dicho estos dos backslash me permiten hacer salto de línea, ¿no? Que estoy adicionando. A ver, entonces ustedes pueden observar que las barras de mi formato en mi tabla se van personalizando según yo vaya requiriendo. Ok, entonces a ver, en esta ocasión yo voy a crear más columnas, ¿no? 3, 4 columnas, ¿no? La C es de que mi texto en esa columna va a ser centrado. En este caso también puedo utilizar R para alinearlo a la derecha, ¿no? En este caso yo voy a realizar lo siguiente, ¿no? Entonces voy a ponerle algunos nombres a mis columnas. Ok, entonces en ese sentido yo voy a poder realizar lo siguiente. Yo voy a decir mi columna 1, ok, lo vamos a diferenciar cada columna con el acá con el carácter especial y, ¿verdad? Y voy a decir columna 2, voy a utilizar el ampersand, columna 3, el ampersand nuevamente con la i, columna 4. Ok, entonces vamos a poder observar, voy a ejecutar nuevamente y podemos observar que efectivamente se han ido creando ya los nuevos títulos, ¿no? Por un momento ya hemos podido observar que tenemos una columna y con algunos datos. Ahora vamos a realizar, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí dato 1 en mi primera columna, en mi segunda columna igual dato 2, y el ampersand nuevamente voy a utilizar para mi tercera columna dato 3, y nuevamente utilizo el dato 4. Ok, a ver, nuevamente lo voy a ejecutar y vamos a poder observar qué es lo que estamos realizando, ¿no? Ok, ustedes pueden apreciar que en el formato de la tabla, en esta parte, en el lado derecho nosotros hemos podido observar que tenemos, hemos escrito R, ¿no? Hemos dicho que se alinee a la derecha, ¿no? Ahora vean, yo le voy a quitar esta barra y le voy a dar espacio y justamente se va a quitar esa línea vertical, ¿no? Entonces de esa manera ya podemos nosotros dar formato a nuestra tabla.
en este caso, ¿no? Actualmente con el formato de columnas hemos podido apreciar esto, ¿no? Ahora también tenemos otro formato que es el H-Line, donde me va a permitir dar una línea horizontal, por eso horizontal línea, ¿no? Line. Ok, entonces ustedes pueden observar que estoy poniendo antes de la primera columna, antes, y ustedes van a observar que efectivamente me hace una línea. Entonces yo en cada fila puedo poner este comando para que me vaya trazando todos estos datos, ¿verdad? A ver, nuevamente voy a generar, ¿no? Entonces a medida que yo vaya generando, puedo ir delimitando, ¿no? Nuevamente la parte de arriba es el formato, ¿no? Donde básicamente yo puedo quitar o no quitar las líneas, ¿no? Y acomodarlas según yo quiera. En este caso, a ver, yo en el primero igual lo voy a alinear a la derecha, ¿no? Todo a la derecha. Bien, el primero y el último están alineados a la derecha por el formato R de derecha y C de centrar, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros podemos crear. Ok, al momento yo voy a poder crear más filas, ¿no? A ver, voy a intentar llenar todo lo que viene a ser la primera plana, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver, vamos a seguir llenando, ¿no? Vamos a copiar, pegar. Lo bueno es que nos permite copiar y pegar las veces que nosotros querramos, ¿no? A ver, pero vamos a hacer funcionar. Ok, nosotros podemos observar que a medida que podemos ir generando nuestra tabla, ¿no? Entonces, a ver, creo que ha pasado algo ahí. Entonces vamos a seguir copiando, ¿no? A ver, yo voy a dar enter nuevamente y ya puedo observar. Acá ustedes pueden observar que falta una línea, ¿no? Y acá me falta un H-Line. Entonces nuevamente yo le doy en control enter y se me nuevamente puedo seguir adicionando para generar una tabla según lo que yo vaya requiriendo. Al mismo tiempo nosotros podemos darle un estilo, ¿no? Siempre que las columnas, los encabezados, damos un texto, ¿no? Entonces decimos texto, hemos dicho el BF es black, ¿no? Entonces yo todo eso lo puedo poner acá dentro del texto. A ver, vamos a hacer la prueba en la primera columna. Ok, entonces acá podemos observar que efectivamente lo he puesto en negrita. Bien, a ver, vamos a hacer lo mismo con todos los encabezados de las columnas. Entonces yo voy a escribir text bf y voy a marcar en mi otro, ¿no? Será mi segunda, mi tercera, text bf, y yo voy a marcar en mi tercera. Acá por el momento lo voy a cerrar para obtener un poco más. Y mi columna 4, ¿no? Text bf y voy a poder generar. A ver, vamos a ejecutar, vamos a compilar. A ver, vamos a poder observar que efectivamente ya hemos dado más formato a nuestras columnas y nuestra tabla, ¿no? Entonces algo muy importante también, acá podemos apreciar que tenemos un nombre de la tabla, un nombre del cuadro, que en nuestro formato cuando hemos creado nos ha lanzado, ¿no? Nosotros podemos aquí poner otro nombre, ¿no?
En este caso yo puedo poner creación de la tabla, creación de tabla en LaTeX. A ver, vamos a ver si lo ha cambiado. Ok, efectivamente lo ha cambiado. Bien, nuevamente automáticamente la numeración de la página está, ¿no? Entonces ahí hemos podido observar que podemos hacer un juego de todo esto, ¿no? Es más, ¿no? Yo quiero ponerle una línea adelante que tenga doble línea encabezado. Entonces le doy nuevo un HLA. A ver, creo que se me ha bajado un poquito. Ahora voy a quitar una línea para que me entre en la primera hoja. Ok, acá vamos a observar que me he puesto con doble línea, ¿no? Entonces ahí me puedo jugar con el formato para que todo esté alineado a la derecha, todo esté centrado. Bien, por esa parte nosotros podemos observar. Acá yo voy a querer todo centrado. Bien, ya hemos tocado esta parte. Vamos a crear otra tabla para hacer otro tipo de ejemplo. En este caso vamos a crear una sección con el comando section. En este caso vamos a crear algo, vamos a crear columnas, ¿no? Entonces yo voy a poner creación de columnas. Ok, a ver, nuevamente me va a crear una columna, ¿no? Efectivamente. Ok, yo acá voy a borrar algo más para obtener esto, ¿no? Bien, entonces en esta parte de creación de columnas yo básicamente puedo generar dos columnas en primera instancia dentro de mi texto, ¿no? Entonces yo voy a decir quiero doble columna. Digo con esto todo lo que voy a escribir debajo va a estar representado por doble columna, ¿no? A ver, voy a escribir, ¿no? En esta sección se crea dos columnas para poder ejercitar el comando. Ok, yo voy a copiar este texto varias veces para que me muestre que debería generarse dos columnas en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Ok, a ver, voy a hacer funcionar. Ok, miren ustedes, se fue un poquito más abajo, pero a ver, voy a quitar unas cuantas líneas más acá para poder verlo una hoja tras la otra hoja, ¿no? Ok, ustedes pueden apreciar que se ha ido generando ya dos columnas dentro de mi documento. Ok, se ha ido adicionando, ¿no? Y ahora, para volver a mi estado normal, en otras palabras podría decir, yo voy a poner one column y a ver, debería volver a mi estado normal. A ver, voy a compilarlo y una vez que ya crea mi columna se ha vuelto a la misma, ¿no? Ustedes pueden observar que efectivamente he tenido, ¿no? Aquí vamos a crear un párrafito más para poderlo distinguir.
¿no? Entonces de esa manera nosotros hemos ido generando columnas dentro de nuestro documento. Bien, entonces hemos seguido avanzando con todo esto. Bien, a ver, vamos a crear ahora otra nueva sección. Bueno, en esta sección vamos a verificar los gráficos, ¿no? Sección, vamos a hacer creación de gráficos. También voy a escribir algo adicional, indicar en esta sección insertaremos imágenes en nuestro documento. ¿No? Entonces, para la creación de o la inserción de imágenes en LaTeX, lo que nosotros vamos a realizar, vamos a importar una librería que se llama Graphics. Entonces, para lo cual nos tenemos que ir a nuestro preámbulo dentro de nuestra estructura en LaTeX. En este caso, nos vamos acá arriba, nos vamos acá, vamos a decir use package y vamos a escribir graphics, ¿no? Vamos a escribir graphics. Bueno, vamos a importar los dos para no tener ningún inconveniente. ¿Dónde está? Aquí, ok. Entonces de esa manera estamos importando estos paquetes para que los comandos no tengan ningún problema, ¿no? Que no nos dé ningún error. Hasta el momento no nos dio ningún error. Bien, nosotros para poder insertar una imagen dentro de nuestro documento, primero tenemos que cargarlo a nuestro archivo. Para ello nosotros vamos a ir a la parte derecha. A ver, un momento, les voy a mostrar en esta parte. En la parte izquierda, acá, y nos vamos a ir al icono de subida, ¿no? La flecha arriba. Entonces, una vez que vayamos ahí, tenemos que escoger nuestra imagen. Ok, entonces yo me voy ahí y me dice upload, cargar, dice selecciona el archivo desde tu computadora. Ok, miren, yo tengo esta imagen, la imagen de LaTeX, que lo voy a subir. Ok, ustedes pueden apreciar, lo ha subido de manera inmediata y aquí me muestra, ¿no? Aquí me dice imagen LaTeX. Ahí he sido cargando ese archivo que nosotros vamos a trabajar. Bien, ahora nosotros básicamente vamos igual a utilizar un comando para poder realizar todo esto, ¿no? A ver, acá vamos a poner lo siguiente, ¿no? Vamos a decir begin. Ahora vamos a decir acá figura, y ustedes pueden ver que ya he creado un código donde me dice igual, de manera que este tiene que estar centrado, incluir el gráfico. ¿Qué gráfico? En este caso el que tenemos ya cargado en nuestro proyecto, ¿no? Acá y aprieto y me muestra, ¿no?, la imagen que está cargada. Entonces yo la selecciono, y algo muy importante también tengo que ver para ver que mi imagen esté
Bien, yo voy a decirle acá, voy a darle un parámetro, voy a decir HTV, para que me muestre en la posición donde actualmente estoy, en nuestra sección, porque acá LaTeX, él busca la mejor posición dentro del documento, pero en este caso nosotros queremos poner tal cual está, ¿no? Donde nos encontramos. A ver, vamos a compilar y ustedes pueden observar que ha insertado ya la imagen, ¿no? De manera centrada, y bueno, ya le ha dado una numeración automática y también un nombre. Entonces, en ese sentido, a ver, yo voy a tratar de cambiar el nombre. Ok, acá ustedes pueden ver nuevamente, acá en Caption nos da el nombre, ¿no? Entonces voy a cambiar el nombre al siguiente. Voy a indicar que es un logo de LaTeX. A ver, veamos, y debería funcionar. Ok, figura 1, logo de LaTeX. Ok, entonces estamos avanzando y estamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Creación de tablas, de columnas, de inserción de gráficos y demás. Bien, esta parte es muy importante. Nosotros podemos cargar imágenes de esa manera, ¿no? Entonces podemos entrar, ver que bueno, tenemos que ver también que para que funcione el manejo de las imágenes y todo eso, tenemos que importar nuestros paquetes, ¿no? En el preámbulo, que es la estructura como encabezado que tiene LaTeX. Bien, ahora vamos a crear otra sección. Esta sección se va a llamar, bueno, ya habíamos visto en la anterior, vamos a llamarlo ecuaciones. Bien, lo vamos a llamar ecuaciones. A ver, yo voy a compilar. Bien, ha creado una ecuación, ¿no? Dentro de lo cual yo voy a también escribir una pequeña leyenda que nos represente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En esta sección insertaremos ecuaciones en nuestro documento. Bien, donde veremos, podemos decir, ¿no? Donde veremos lo siguiente. Entonces aquí también nosotros podemos tener un pequeño listado de lo que vamos a hacer. A ver, aquí yo voy a utilizar nuevamente algo que ya hemos hecho, un begin. Ítem sí se podemos utilizar, ¿no? Entonces aquí vamos a ver ecuación simple. Podemos ver que podemos hacer ecuación simple. A ver, otro ítem. Vamos a hacer una ecuación, la fórmula, vamos a hacer la fórmula cuadrática para hallar las soluciones de una ecuación cuadrática con soluciones reales. A ver, otro ítem. También vamos a ver lo que son los delimitadores.
ver, vamos a hacer funcionar para ver si tenemos algún error. No, efectivamente todo está tranquilo, ¿no? Bien, a ver, vamos a crear también acá alguna subsección, ¿no? A ver, queremos a ver, vamos a crear ok, vamos a decir aquí ecuaciones simples. A ver, vamos a hacer correr, ¿no? Estamos dentro de una subsección, no estamos hablando de lo que viene a ser la subsección simple, ¿no? Que hemos observado que nuestro documento vaya creciendo. Entonces en esta parte podemos decir aplicaremos algunas fórmulas simples como el siguiente. Dos puntos. Yo lo que voy a hacer en este momento, tal vez voy a hacer una fórmula, ¿no? Hemos dicho que para el uso de una fórmula simple, lo único que tenemos que saber es escribir la fórmula entre los signos del dólar, ¿no? Entonces en este caso voy a hacer x, toma el valor de x más un medio, ¿no? Pero para hacer un medio voy a utilizar una función que es el frac para poder escribir x un medio, ¿no? Entonces, a ver, hacemos correr. De esa manera podemos obtener y el documento que se va generando, ¿no? Ecuaciones simples, aplicaremos algunas fórmulas simples como el siguiente, ¿no? Entonces ustedes pueden observar que lo ha realizado, ¿no? Tal vez podemos crear otra fórmula que nos va a permitir realizar la creación y dando más ejemplos, ¿no? A ver, vamos a darle enter, vamos a apreciar otra fórmula que también hemos dicho que podemos crear fórmulas utilizando igual el Beijing, ¿no? Beijing en esta equation nos vamos a ir ahí y acá podemos observar lo siguiente. A ver, vamos a escribir y así en el uso de pesos vamos a hacer la anterior fórmula, haremos, ¿no? X toma el valor de x más la fracción, en este caso de un medio. Ok, hacemos funcionar. Ok, acá, bueno, ya me ha generado de distinta manera. Ustedes pueden observar que efectivamente me ha creado ya en la parte central de mi documento y es más, ¿no? Ya ha numerado mi ecuación. Entonces ustedes pueden observar que efectivamente tenemos una ecuación ya numerada automáticamente, ¿no? Si creamos otra ecuación, por ejemplo, tal vez, a ver, vamos a crear otra ecuación y de la misma manera debería numerármela, ¿no? A ver, vamos a escribir y es igual a y más un tercio. A ver, para ganar un poco más de tiempo. Un tercio, a ver. Ok, entonces pueden observar que a medida que yo voy generando ecuaciones, entonces ellos ya LaTeX, el sistema, ya me lo va enumerando automáticamente, ¿no? Ok,
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar una ecuación que no necesariamente quiero que me la adicione? Entonces también tenemos otro tipo de ecuaciones, ¿no? Acá tenemos el equation con el asterisco, donde básicamente me permite generar una ecuación sin numeración. En este caso, a ver, vamos a hacer, ¿no? X toma el valor de x más 1 en este caso. Pero una ecuación lineal simple. A ver, voy a poderlo ver, ¿no? Entonces, en esta parte, bueno, me falta usar más paquetes de ecuaciones para poder quitar este errorcito, pero ustedes pueden observar que efectivamente me lo pone, ¿no? Insert. Ok. Bien, de esa manera podemos seguir, ¿no? Hay que importar todas las librerías de matemáticas, ¿no? A ver, algo más interesante. A ver, hagamos una subsección. Sí, continuemos. Vamos a escribir la fórmula cuadrática. Vamos a escribir la fórmula cuadrática. Ok. Y vamos a realizarlo, ¿no? Vamos a indicar, esta es la fórmula cuadrática, donde utilizaremos, en este caso utilizaremos los subíndices y coma los superíndices y algunas fórmulas matemáticas. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer funcionar. Bien, ahora acá nosotros nos vamos a recordar la fórmula cuadrática. Ustedes ya han debido llevar en el colegio, también han debido repasar en matemáticas, en MAT 99, la fórmula que decía menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no? Entonces la fórmula cuadrática de esta forma, ¿no? Entonces a, ¿cómo era? A ver, a x al cuadrado x al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Esta forma teníamos, ¿no? A ver, veamos cómo ha salido. No ha salido el gorrito, tiene que salir el gorrito. Este, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a poder representar, bueno, en este caso lo voy a representar de esa manera. Ok, a ver, vamos a intentar también de esta manera, pero lo vamos a entrar en pesos. A ver, observemos. No, entonces en esta parte está bien ya la fórmula, ¿no?
y es más, lo podemos poner en negritas, ¿no? Entonces, como era textbf, lo quito y adiciono. Nuevamente compilamos y verificamos. Efectivamente, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Creo que lo adicionó, pero no se nota bien porque era la fórmula, ¿no? Cuando escribimos fórmula, creo que lo vuelve un poquito más fina la fórmula, pero con la negrilla lo ha vuelto normal. Bien, en este caso no tenemos ni un error de compilación. Entonces vamos ahora a escribir la fórmula, ¿no? Entonces vamos a decir begin equation y vamos a realizar, ¿no? Nosotros sabemos que la fórmula cuadrática tiene dos soluciones. Entonces, para poder escribir, nosotros vamos a decir lo siguiente: x y guión bajo, eso significa que voy a poder aplicar un subíndice, en este caso x1, por ejemplo. Ok, a ver, voy a decir es igual a b. Vamos a poder observar, vamos a ir paso a paso. Ok, entonces pueden observar cuando escribo barra baja y se pone como subíndice, ¿no? Entonces yo quiero poner x1, x2 porque vamos a escribir la fórmula de la ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Entonces, para lo cual, una vez que yo escribo barra baja, para poder escribir más elementos, lo que tengo que hacer es abrir corchetes, ¿no? Entonces, dentro de esos corchetes yo puedo poner 1,2. A ver, voy a hacer funcionar nuevamente, voy a compilar y lo voy a poder ver, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar, x1 y 2 es igual a b, ¿no? Entonces, por el momento yo lo puse b para poder continuar. Nosotros ya hemos visto, ¿no? Entonces estamos diciendo, ¿no? Las soluciones 1 y 2 es igual a menos b más o menos todo sobre 2a. Entonces, como decimos todo sobre 2a, ¿qué vamos a utilizar? Una fracción. Entonces decimos a, ¿no? Entonces todo sobre 2a. Hemos dicho que este comando frac tiene dos corchetes, uno es el numerador y el otro es el denominador. Entonces es 2a, ¿no? Todo sobre 2a. Entonces decimos en la fórmula menos b. ¿Está ahí todo bien? Ahora vamos a utilizar otra fórmula que me indique nos falta el signo de más menos, ¿no? Ahora nosotros el signo de más menos lo podemos utilizar de la siguiente manera: PM, positivo o negativo. Entonces ahí más menos, ¿no? Ahora nos falta la raíz cuadrada. Entonces, para la raíz cuadrada nosotros vamos a utilizar la fórmula SRT, ¿no? Es SQRT. Entonces, de esa manera, este comando me permite indicar que todo lo que está dentro de esos corchetes está en raíz. Entonces, todo lo que está en raíz será b al cuadrado. En este caso, b al cuadrado. Ojo, miren, ¿no? Para nosotros, para subíndices, hemos utilizado la barra baja. Ahora para índices estamos utilizando el gorrito, ¿no? Estamos diciendo b cuadrado menos 4ac. Ok, entonces menos 4ac. A ver, hagamos funcionar.
Ok, vamos a poder observar de esta manera, ¿no? Entonces de esa manera nosotros ya hemos visto lo que son los subíndices, el más menos, la raíz cuadrada, la fracción. Cada vez estamos viendo más elementos, más comandos para poder enriquecer nuestro documento. Entonces de esa manera podemos seguir avanzando, podemos seguir haciendo fórmulas, ¿no? Ojo, ustedes pueden observar cuando hacen un comando se les despliega cierta cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, ya debe haber algunos elementos como el signo más menos, epsilon para todo, la sumatoria, la productoria, todo eso, ¿no? A ver, vamos a ver, hacer una fórmula, tal vez utilizando alguno de esos, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá tenemos la sumatoria de x, podemos decir, más 1. A ver, veamos qué nos muestra, ¿no? Entonces básicamente ya acá podemos observar que ya tiene varios comandos, varias representaciones, ¿no? Inclusive tal vez tiene el pi. Entonces ahí podemos utilizar, ¿no? Tiene, a ver, tal vez acá podemos poner el epsilon. Ya tiene el epsilon, ¿no? Entonces de esa manera acá podemos ver si ha insertado, ¿no? Entonces ha insertado el epsilon, ¿no? Entonces de esa manera ya nosotros podemos ver en las fórmulas matemáticas el uso de estos comandos, ¿no? Que nos van a permitir realizar, ver, verificar todo lo que estamos realizando. Ojo, también tenemos que ver en el preámbulo, importar todas las ecuaciones, todos los paquetes de ecuaciones. En este caso, a ver, en las ecuaciones nosotros básicamente vamos a usar package, nos vamos a ir a las ecuaciones matemáticas. Aquí tenemos esta opción de matemática, tal vez por eso nos daba un poco de error. El símbolo de los símbolos. A ver, tenemos de números, de geometría, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vayamos utilizando cierta parte para realizar todo esto, entonces vamos a seguir. Vamos a utilizar, perdón, estos paquetes para poder mejorar y mejorar y enriquecer nuestro documento, ¿no? Ahora que habíamos dicho nuestro documento, ¿qué más íbamos a hacer el día de hoy? Hemos hecho la fórmula cuadrática, una ecuación simple. Ahora vamos a ver delimitadores. Nosotros básicamente cuando escribimos, por ejemplo, de esta manera, a ver, vamos a hacer una subsección acá. A ver, vamos a escribir vamos a hacer delimitadores. ¿Qué vamos a decir? Esta sección verificaremos aplicaremos los delimitadores, como es el left y el right. Ok, entonces aquí vamos a escribir una pequeña fórmula donde vamos a poder apreciar lo siguiente, ¿no? Entonces yo voy a decir x, por ejemplo, toma el valor de x más, abro paréntesis,
digo frac sobre un, a ver, voy a escribir epsilon, o voy a ponerlo para hacerlo más rápido, x. Ok, y salgo, cierro paréntesis, ¿no? A ver, voy a compilarlo. Ok, acá vamos a poder observar que efectivamente me cierro, ¿no?, de manera pequeñita todo todo mi recuadro, ¿no? A ver, ahora con delimitadores nosotros podemos poner un acierto, algo que me identifique, ¿no?, de tal manera que yo pueda realizarlo, ¿ok? Entonces, en este sentido, a ver, vamos a utilizar el siguiente, ¿no? Ok, ok, vamos a ver, yo voy a crear una pequeña ecuación. Perdón, Beijing. Equation. Ya creamos acá una pequeña ecuación y vamos a realizar lo siguiente. Ok, entonces yo voy a decir left, voy a utilizar el comando left y puedo decir left significa izquierda, entonces yo voy a decir en esta parte izquierda, o sea, left escribo y el símbolo que voy a utilizar, en este caso voy a utilizar un paréntesis y voy a decir, voy a continuar con mi ecuación. En este caso, ver, yo voy a hacer una ecuación que me diga 1 sobre x. 1 sobre x sigo y bueno, quiero ahora por derecha que me escribas algo, right, y me escribes igual paréntesis. Ok, entonces yo digo, a esta fracción de un cuarto quiero multiplicarlo por 3 y mi ecuación va a ser x igual, digo, x más 1. A ver, veamos. Acá podemos podemos apreciar de que efectivamente cuando nosotros hacemos la operación, ustedes pueden ver que mi delimitador es pequeñito acá, pero ya cuando utilizo los delimitadores de left y right, ¿qué es lo que me hace? Me agarra toda mi fracción y me lo coloca, ¿no?, tal cual, un delimitador que me permite identificar de manera clara y con buena presencia en mi ecuación. Ok, entonces acá, aquí voy a poner igual Beijing, es Beijing Center, lo voy a cortar, lo voy a alinear, ¿no?, mi anterior ecuación. Bien, básicamente es lo que me hace el delimitador. Ahora, como les indicaba, no solamente yo puedo delimitar con paréntesis, sino con corchetes, para lo cual yo voy a escribir un slash y luego el símbolo que quiero delimitar, en este caso lo mismo, y el signo que quiero utilizar, ¿no? Ustedes pueden ver que esos van a abrir de esa manera. Ok, a ver, nuevamente ejecutó y ustedes pueden observar que he cambiado, ¿no? Ya han utilizado ya los paréntesis, he utilizado ya los corchetes. Entonces, de esa manera, cuando yo tenga fórmulas grandes, yo puedo escribir de esa manera, ¿no? Entonces acá puedo decir, inclusive, ¿no?, aquí puedo tener más igual otra fracción, a ver, vamos a ir jugando con esto, la fracción de x
x, perdón, 2x sobre y, digamos, una fórmula cualquiera. Entonces pueden ver que ha ido delimitando, ¿no? Entonces yo he empezado de esta manera. He abierto left, mi llave por la izquierda, todo lo que escriba hasta que llegue a la derecha me lo va a delimitar, me lo va a agrupar, ¿no? En ese sentido. En este caso yo he escogido en primer lugar el paréntesis, ahora he escogido las llaves, ¿no? Entonces todo eso me permite verificar nuevamente y armar una ecuación de tal manera que me permita identificarla de fácil manera, ¿no? A ver, vamos a crear otra, pero esta vez con las llavecitas. Ok, acá bueno, acá podemos observar, aquí lo voy a poner, en este caso esto era, ¿no? El signo de pesos para ponerlo como todo comentario y nos ejecute una vez que compile mi código, ¿no? Entonces ahí puedo ver que puedo escoger los paréntesis u otro tipo de agrupación dentro de mis operadores que tenga en mis ecuaciones, ¿no? Entonces el día de hoy hemos visto bastante cosas, hemos creado tablas, hemos visto cómo insertar imágenes, hemos visto ecuaciones simples, ya un poquito más avanzado, los subíndices, los superíndices, las delimitaciones, el left, el right, entre otros, ¿no? Hemos ido jugando y ahora, bueno, voy a pedir también que ustedes vayan desarrollando todo esto, ya que les voy a dar un poco de tiempo para que ustedes vayan ejercitando y hacer el ejercicio de todos los comandos, ¿no? Entonces, conmigo acabaría la clase del día de hoy en este momento y les dejo trabajar, ¿no? En el horario que tenemos asignado en horario de clases, ¿no? Entonces, conmigo nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.